Sí, ya vamos, perdón, te vuelvo a contestar. Bueno, vamos empezando, ¿qué les parece? ¿Están en el Zoom, Ezequiel? Dale, porque el cartel allá decía 6 kilos por 5.000. Emiliano, perdón. ¿Está el Zoom ya habilitado? Sí, está. Está, Ana. Bien. Perdóname, ¿cuánto vendés las frutillas? ¿Qué dicen? Hola. ¿Qué dicen? Ah, bueno, vamos a dar comienzo a la Por 5.000 te última. hacen 2 kilos más o menos. ¿Ya muteaste a todos? A veces hay que tomar estas medidas. A veces hay que mutear a todos. Buah. Again, buenas tardes. Hoy es un gusto para nosotros esta presentación de trabajo de foro, que es la última de este año, junto a mis compañeros Silvia Weinstein, que está en el Zoom, Marcelo Eses, Daniel Paola y yo. Hemos tenido el gusto y el honor de recibir la invitación de esta comisión directiva, presidida por Alejandra Rodrigo, para formar parte del foro. Y decidimos que la última reunión, como la primera, estuviera conducida por nosotros para poder hablar y seguir en el formato de foro la experiencia que venimos desplegando en este año, donde revisamos nuestros fundamentos y poder conversar con los miembros de la escuela o con los participantes de este espacio las reflexiones a los que nos conduce esta actividad. Entonces, dejo la palabra a mi compañero Marcelo Eses, quien va a comenzar con la reunión. Bueno, una alegría estar aquí con mis compañeros del foro, con los integrantes que participan, los miembros de la escuela, la comisión directiva. Bueno, es una puntuación de algo a subrayar que privilegie de todos los intercambios, una perspectiva en relación a una lectura de la dinámica del foro que a mí me interesó. A través de lo recorrido durante este año en la experiencia de los encuentros del foro, se me hace presente el acentuar lo relevante de la práctica de la pregunta como uno de los modos del resguardo de la falta en el psicoanálisis en extensión. El texto se llama Elogio de la pregunta. El preguntar convoca la interrogación, lectura e intercambio acerca de lo establecido en los dichos del otro, tanto en su dimensión oral como escrita. Práctica propulsadora de un movimiento abriente del decir. El preguntar se orienta hacia la desontologización, a un confrontarse con los desgarros de los horizontes deshabitados de ser. Movimiento que se tensa con un compacto saber referencial, encarnado en el catálogo de las citas de lo ya sabido. El flujo del discurrir siembra en su andar nuevos entramados de un saber textual, al modo de una producción de lo inexistente aún. Efecto que estremece el lugar del referente, junto al amparo del imaginario sentido común. Descorrer lo referencial en el psicoanálisis genera diferenciales efectos en el ámbito de la intención como en extensión. En la clínica, la caída del gozante peso de lo sufriente, encarnado en la vigencia de los resistentes dichos del otro, da testimonio de una erección de la cura orientada hacia el barramiento tanto del otro como del sujeto.
Mientras, en extensión, los debates que promuevan vacilaciones de los saberes referenciales y consensuados pueden ser vividos a la manera de amenaza de identidades y posiciones institucionales, como a su vez de las pertenencias para aquellos miembros que se aproximen a esos extranjeros límites de los contornos del decir. Sombras espinocianas de las desviacionistas disidencias y su frecuente condena hacia la excomunión, senderos de la segregación regida por lo uno concentracionario. La caída de lo referencial tiende a causar la pérdida de habitados sentidos, llevando a desenlaces productores de la emergencia de una polifonía de voces que llaman a renovados actos performativos nominantes, consagración de lo irreductible del enigma. El foro en tanto pórtico, umbral, un espacio éxtimo de las moradas de las rancias del decir, espacio de la comunidad de experiencia. Bueno, gracias. Seguimos. Yo marqué algunos ejes de la experiencia que venimos atravesando en conjunto y en lo personal respecto del foro. Para empezar, historizar un poco este espacio. El foro fue creado en el año 96 por Isidoro Beck como un espacio distinto de los otros que constituyen la escuela, como un espacio de debate, de ideas, de reflexiones a partir del trabajo producido por los miembros de la escuela. Con una diferencia, no se iguala al espacio de seminarios, no se iguala al espacio de presentaciones clínicas, no se iguala en nuestra actualidad al espacio de tertulias y a otros espacios, pero no son sin ello. También estableciendo claramente una diferencia respecto de lo que es el espacio de seminario. A ver, cuando fuimos elegidos para constituir este espacio, con alguno de ellos yo nunca había trabajado más allá de participar de la misma comunidad de la escuela freudiana. Y lo interesante es que nos propusimos a debatir qué es un foro. Nuevamente, es una pregunta que me parece obligada en cada espacio, no tomarlo como una puntualidad sino lineal, sino interrogarnos cada vez qué es un foro y qué es un foro de psicoanálisis en nuestra escuela. No fuimos homogéneos en nuestros encuentros inicialmente, pero creo que eso justamente armó en acto un espacio de foro entre nosotros. Digo esto porque nos sorprendió a nosotros mismos los efectos del lanzamiento de una propuesta que después de la primera reunión nos produjo un efecto de sorpresa respecto de lo que había promovido un modo singular de pensar el foro. ¿En qué consiste este modo singular que es nuestra ruta 40, podríamos decir, de trabajo? Se trata de invitar a un miembro de la escuela, algunos nos han hecho llegar su propuesta a través de su trabajo, donde se plantee una reflexión, un trabajo que nos permita interrogar cuestiones del psicoanálisis y que al mismo tiempo dé cuenta del avance que se está produciendo dentro de nuestra disciplina como campo de saber y también los obstáculos con los cuales nos encontramos. La línea principal de esa presentación, en sintonía con lo que trae Marcelo, es hacer pasar un texto que sea el pretexto a un debate y que dé lugar a la pregunta.
La función del coordinador, podría decir orientador, me gusta llamarlo pasador, no es solo presentar, sino volver a levantar la letra del texto para que en el intercambio del diálogo y del debate no se tienda a un efecto de estructura, que es que haya una pregunta que requiera una respuesta y que eso consolide que hay alguien que es portador de un saber, que en ese caso es un conocimiento. En todo caso, y esto no es fácil porque lo hemos tenido que desmontar cada vez, ¿no?, que la pregunta no vaya dirigido a quien presenta, sino que la pregunta se sostenga del texto que abra, a las preguntas que genera en cada analista para armar la trama de un debate. Por supuesto, esto apunta, como lo señalaba Marcelo, a descristalizar un saber referencial o un saber coagulado, puesto que, si bien, siguiendo como eje de la propuesta de los últimos años de las comisiones directivas, tomar como eje un seminario, también nos presentaba la dificultad de que no se homologara al seminario de escuela, con lo cual tomamos la decisión de tomar apoyatura en el seminario 21, pero que los conceptos que allí se trabajan estén abiertos a lo largo de las reflexiones que nos propone Lacan en todo su desarrollo. Cada presentador ha dado un perfil a través de su enunciación de la propuesta. En todos los casos hemos recibido la respuesta de una dinámica que los miembros de la escuela han tomado y han podido activar en esto que llamamos efecto foro. Planteando así, digamos, una eficacia de saber en producción y no de saber constituido, teniendo en cuenta lo estructural del malentendido y su diferencia con una práctica de sentido coagulado. Bien, el lugar de la pregunta nos parece muy importante. La pregunta que abre a que cada cual pueda tejer su trama respecto de qué eficacias produce aquello a lo que un texto estimula. Si bien podría decir que ser incautos para no errar, como dice Lacan en este seminario, no es de cualquier cosa, sino del inconsciente, es el intento de poner en el foro esa propuesta en acto. Bien, voy a pasar la palabra a Daniel Paola para luego retomarnos entre todos. Bueno, buenas tardes. Lo que tengo para decir es que ya en la gestión anterior estaba trabajando en el foro y en esta también tuve la oportunidad, gracias a Alejandra Rodrigo que me invitó. Y lo que está diciendo Analía me parece muy cierto, porque lo que debatimos es la cuestión de la extensión del psicoanálisis y por lo tanto lo que tiene que ver con la verdad en la extensión del psicoanálisis. Ya Marcelo algo había dicho desde mi punto de vista cuando dice que hay una posición performática, digamos, en cuanto a siempre seguir girando como para poder encontrar otra posibilidad, ¿no? Es decir, hay otra, siempre la extensión está yo diría, un poco en jaque porque siempre es necesario hablar sobre la verdad y tenemos diferencias, digamos, como pensamos la verdad en la extensión, porque todos vamos a tener diferencias. No es que nosotros tenemos diferencias.
Por lo tanto, como decía Analía, estoy completamente de acuerdo que se pueda hacer el foro sea la oportunidad de decir. Ahora, eso no significa, por decir de esta manera, eso no significa que se produzca una pregunta y una respuesta, porque lo que estamos hablando es sobre el enigma de la extensión, y así fue como titulé el trabajo, ¿no? Hace poco tuve la fortuna de viajar a Estrasburgo, y de casualidad me di cuenta simplemente porque fui a Estrasburgo, que había vivido ahí Gutenberg. Gutenberg vivió ahí entre 1430 y 1440. Y ustedes saben que si tomamos enigma, interrogante, signo de pregunta, la primera vez que aparece el signo de pregunta como nosotros lo conocemos ahora es a través de la imprenta. Porque brevemente se había utilizado en el latín del siglo III, hasta el siglo III, pero no siempre el signo de pregunta. Y esto es retomado por lo que en aquel momento era la inteligencia artificial del momento, que era la imprenta. Es decir, hay un efecto que salta a la humanidad, digamos, hace ese giro que decía Marcelo, hace ese giro y aparece algo que es asombroso, se podría decir, que es la Biblia. Es decir, no todo el mundo tenía el celular en ese momento, pero sí todos tenían una Biblia, porque ahora era posible comprarla y porque se extendió de una manera impresionante la edición del libro. Bueno, él vivió ahí hasta 1440 y se va a Maguncia y hace la imprenta, ¿no? Entonces, pregunto, ¿el enigma se escribe con interrogantes? La proliferación de libros que en su momento y en primer lugar fueron Biblias, marcan en la historia de Occidente la difusión de un enigma, donde la imprenta de aquel momento era la inteligencia artificial de hoy. Nada más alejado está de nuestro espíritu psicoanalítico que la intención de construir un dogma. A pesar que en el libro, yo digo que sí, el dogma no, pero vagina sí, porque la verdad, vagina, sinceramente, no sé si escucharon mi fallido, está todo dicho, ¿no? Nadie lo escuchó, mejor. Doctrina tiene que ver con otra palabra, que no alude al pene, ¿no? Doctrina, qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. No es dogma, pero es doctrina. A pesar de que en el libro se enmascare el objeto A que proporciona el enigma del agujero. Hago referencia a la sesión del 18 de diciembre del 75, 18 del 2 del 75, porque seguramente muchos de los que algunos podrían escuchar van a ir a fijarse. Ahí Lacan dibuja el agujero de lo simbólico y debajo una A. La del otro con mayúscula, es decir, el agujero no borra la existencia del otro como sitio, porque sabemos que los significantes están barrados y no habitan ese sitio, pero ese sitio es necesario. Lacan es impresionante en RCI porque dibuja el agujero de lo simbólico y debajo el A. Sin embargo, el enigma de la vida en el cuerpo, según el texto de 1974 de Lacan formulado ante las preguntas de Catherine Milliot,
solo subsiste por el principio del placer, sometido al inconsciente, es decir, al lenguaje. Ahora me atrevo a decir qué pienso, ¿no? Como leí en nuestro querido chat, patio de la escuela, donde Hilda Levin decía, hablaba del yo pienso, como Lacan en el momento de la identificación habla de no pienso, más allá que después utilizara la negación, ¿no? La relación al lenguaje permanece ambigua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la verdad? ¿Cómo vamos a construir una verdad? La ausencia de relación sexual que todos compartimos enmascara la muerte, aunque sea un deseo profundo, el sueño de dormir en la eternidad. El hecho que el lenguaje hable de la muerte no prueba el menor conocimiento. Es un límite cuyo acceso despierta por lo real del sexo. La muerte es un despertar que participa del sueño ligado al lenguaje. De ahí mi fallido con doctrina, ¿no? Que por suerte no lo escucharon. La prueba que ciertos deseos nos despierten como el enigma, siguen probando que están más ligados al sexo que a la muerte. Los sueños en el ser que habla conciernen a la ausencia de sentido, por lo cual el amor es lo que se enmascara. Estamos reunidos acá porque nos une algo del amor, pero está enmascarado. Más allá del debate. Si no hay amor, no hay posibilidad de un debate. Como amor como idea, no como sentir. Amor como idea, que es totalmente distinta. Esto está sacado de una referencia bibliográfica muy especial, que es la canción de Woz, que canta junto al Indio Solari, que justamente dice, el amor es un sentir, pero también es una idea, y acá, sí, hermosa canción, ¿no? Dice, el amor es un sentir, pero también es una idea. El muchacho tiene 25 años. Hay veces que los poetas dicen algo que efectivamente nosotros podemos utilizar si realmente le damos cierto giro como para poder dar lugar a todos los discursos. Por eso también apruebo, digamos, es un momento de descanso de centramientos. Es un momento de descanso de centramientos en la escuela. Este sinsentido de lo real es construido por la no relación sexual que estimula aún más el deseo si a partir de un enigma producido no hay cierre para el trabajo del foro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y para que continúe en lo fecundo de la vida. Ahora, nada más y le paso el micrófono. Bueno, ahora va a hablar desde el Zoom Silvia Weinstein y planteadas estas reflexiones de nuestra experiencia, abrimos a retomarnos en el diálogo del foro. Silvia, Sí, desmutea. ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que estoy en el Zoom, pero tengo algunas vértebras dislocadas. Bueno, así que desde acá, por suerte existe el Zoom, voy a decir algunas cuestiones respecto de lo que para mí y cómo intercambiamos con mis colegas del foro la pregunta acerca de cuál es la función del foro o qué es un foro de psicoanálisis en una escuela de psicoanálisis. En la apertura del espacio del foro, cada uno de nosotros presentó un breve texto acerca de la función del foro en una escuela de psicoanálisis. No sé si se acuerdan. Ahora bien, ¿cuál es su rasgo específico y qué lugar tiene la transmisión
que cada invitado con su estilo produce. Hemos insistido entre nosotros y con los invitados que la función del foro es la de promover el intercambio entre colegas de los temas que atañen a nuestra praxis, la del psicoanálisis. Cada invitación fue conversada entre nosotros y consensuamos respecto al o a los invitados. Es decir, aquellos a quienes consideramos que desde sus intereses plasmados en textos, en el dictado de seminarios, en ponencias de jornadas, pudieran transmitir desde los obstáculos los interrogantes, los impases que causan a cada quien, para promover el intercambio en el marco del lazo social en extensión, cuyos efectos serían leídos en el APRECUP cada vez y por cada quien. Nos dimos una modalidad que consistió en que uno de nosotros iba a coordinar, moderar. Hoy Analía dijo otra, le gustaba decirlo de otro modo, a través de una breve puntuación. Pasador. Sí. Me gustó. En que uno de nosotros iba a coordinar y moderar a través de una breve puntuación el texto presentado por nuestro invitado, a los fines de promover un debate, apostando a la transmisión como efecto de los intercambios. La articulación con el seminario de escuela propuesto por Alejandra Rodrigo produjo interesantes enlaces, creando una fluidez en las diferentes reuniones. Cada invitado acentuó el rasgo distintivo, creando redes entre la exposición y el seminario de escuela. La indicación de Lacan es que hay que ser incautos, hablo del seminario 21, ¿no?, para no errar, pero no de cualquier cosa, sino del inconsciente. Hay que dejarse atrapar por la estructura determinada, una estructura que indica un sujeto perfectamente determinado en su deseo de principio a fin, un deseo que es indestructible e invariante. Por un lado, ajustarse a la estructura implica un esfuerzo y solo así quizá se llega verdaderamente a no errar. Esto lo van a encontrar en la clase del 20 de noviembre de 1973. Por otro lado, funda una ética y un porvenir que conlleva ser cada vez más incautos del saber inconsciente, siendo este nuestro único lot de saber. Esto también lo pensamos en el marco del foro. Por eso, por esa razón, propusimos que cada analista invitado haga de su presentación la serie de interrogantes, obstáculos, cuestionamientos al saber dogmático al que se refirió recién Dani, que convierta el espacio en un foro, lugar de intercambio de objeciones, que las diferentes lecturas nos conduzcan por un camino fructífero, apuntando al porvenir del psicoanálisis. Sabemos que es una propuesta difícil y que requiere de la confianza entre los participantes del foro para que el objetivo convocante sea posible. Ser incautos de las consecuencias que nuestra propuesta sugiere. Tal vez nos encuentre sorprendidos al modo de un hallazgo inesperado. A mí por lo menos me pasó en alguna de las reuniones, no en todas, que nos relance a recorrer un modus operandi de una praxis que nos involucra tanto en el psicoanálisis en intención como en la extensión. Una especie de un movimiento moebiano que por sus torsiones topológicas podría proporcionarnos nuevas lecturas, escrituras inéditas y o constataciones de saberes que nos legaron nuestros maestros. Retomo un
párrafo del espacio del foro de 1999 que tuve el gusto de compartir con Estela Maris Rivadero y Isidoro Bej. Allí habíamos escrito en la invitación que es nuestro anhelo que la pertenencia a la escuela garantice la discusión desde la cordialidad y el amor entre miembros. Bueno, del amor también habló Dani. La calidad de la enunciación genera la profundización de los enunciados. Por último, quiero decir que para mí hasta ahora, vamos a ver el año próximo, ha sido un gusto enorme compartir este espacio con Analía, Marcelo y Dani. Bueno, esto por ahora. Tenía algunas puntuaciones de aquellos que yo hice, voy a usar la palabra de Analía, de pasadora, que son de Cristina Marrone y Martín Trigo y Santiago Deus. Pero me parece importante dejar lugar a que lo que hemos dicho hoy en este tramo del recorrido del foro podamos intercambiar con todos los que están acá hoy presentes. Muchas gracias. Bueno, la idea, a propósito de esto que dice Silvia, hemos tenido ahí distintas opiniones y era retomar lo que cada uno había presentado los presentadores, pero cada cual lo pensó como hacer un metatexto del texto, que un poco era lo que proponía Marcelo, ya nos parecía un poco complejo, pero sí esta consideración de que se abre la pregunta, ¿qué ha despertado en los miembros este año esta modalidad que nos hemos dado del espacio del foro? Y lo que ha promovido para cada uno, ¿no? Bueno, van diciendo, Ale o alguno de ustedes nos dicen también, nos anotan. Empezamos por los que están acá. Bueno, ¿vos querés? Bueno, Alejandra. Bueno, buenas tardes, buenos días. Hola, hola. En primer lugar, quiero agradecerles desde ya la puesta al trabajo que iniciaron cuando comenzó el foro y que hoy tenemos oportunidad de escuchar en este desarrollo que han marcado a lo largo de los encuentros como un momento que diría responde a una lectura que han podido hacer en este desarrollo. Entonces me parece sumamente enriquecedor que a modo de conclusión del trabajo del año de apertura, veremos para el próximo, como decía Silvia, podamos retomar algunos lineamientos que fueron precipitando a lo largo de estos encuentros. Lo que más me quedó, y es lo que quiero plantear, además de agradecerles, es cierta cuestión ética que pude escuchar respecto de cómo concebir el saber, ¿no? Lo planteo en términos de cómo lo fueron diciendo, de ofrecer un marco para alojar la diferencia discursiva, de proponer un trabajo sobre el saber que, como decía Daniel, tiene esa particularidad de sostener el enigma, que de alguna manera detenta todo saber, por lo menos en lo que concierne a nuestro discurso. De este pasaje a la extensión que traía Marcelo, tan fundamental y que no siempre por el solo hecho de hablar se produce. Por otra parte, esto de montaje y desmontaje de cada texto me parece que pone a cuenta de la posición de cada uno de ustedes respecto de la relación al discurso.
y al saber. Entonces, con esta cuestión que fue tan puntualmente marcada por Silvia respecto de la transmisión, creo que no hay transmisión posible si no están estas coordenadas presentes. Y me gustó mucho, Analía, que se pueda extender la figura del pasador más allá de los límites del pase. Entonces me parece que eso permite en sí mismo un pasaje a la extensión que abre la posibilidad de entender otro, ¿cómo lo diría? Otra figura lógica del tomar la palabra en la extensión, porque quien se propone como pasador hace pasar algo, indudablemente. Y ese pasaje está relacionado directamente con su posición enunciativa, con lo cual ya nos abre otra cuestión respecto de lo que sucede en la extensión en el campo de nuestro trabajo de escuela. Bueno, así que muchísimas gracias. Gracias, Ale. Gustavo Cereseski. Hola, bueno, ¿se escucha? Ahí va. Bueno, me pareció interesante la propuesta em, de pensarnos en esta cuestión del foro, de la pregunta, de la discusión, de la objeción, de las diferencias. Dani, yo escuché tu fallido y la respuesta que daría ese fallido es una frase de Woody Allen que la deben conocer, que dice así: el amor es la respuesta, pero mientras usted la espera, el sexo le plantea unas cuantas preguntas. Esa frase es una frase para mí de cabecera y me encanta. Entonces, bueno, ¿cómo hacer pasar el sexo? ¿No? ¿Cómo hacer pasar el enigma? ¿Cómo hacer pasar la pregunta? ¿Cómo pensar aquello de la institución que es necesaria para que una estructura de escuela funcione, le puede hacer de pantalla, de tapón a la escuela, ¿no? Entonces, mi pregunta para compartir con todos es esa, ¿no? Es decir, no sé bien si esto tiene que ver con una cuestión estructural, es decir, la pregnancia de la consistencia de lo real, de lo imaginario, hace que las vías preestablecidas, ¿no? Como decía Freud en el proyecto, las Vanum, las vías facilitadas, tengan predilección Gustavo, frente a las vías nuevas, ¿no? Perdón, sí. se cortaba, se entrecortaba. ¿Podés Ah, repetir, por favor? bueno, debe ser algún tema de mi internet. Decía que Freud planteaba en el proyecto las Vanum, las vías facilitadas, que hacen que ciertas vías se repitan en su trayecto e inhibe que aparezcan vías nuevas, ¿sí? Si se llegan a entrecortar de nuevo, avísenme, por favor. Em, entonces decía que lo instituido le puede hacer de pantalla a lo instituyente, ¿no? Lo instituido le puede hacer de tapón a la escuela. Y entonces mi pregunta es, ¿esto es estructural? Es decir, que no se puede evitar ir por las vías del amor en el sentido imaginario, ¿sí? Y evitar justamente toda dimensión del sexo. O también hay, yo diría, hay una historia de la escuela, una historia que en sus primeros tiempos fue muy turbulenta, fue muy torbellinesca, para decirlo de alguna manera, fue muy dolorosa también, que estableció que entonces a partir de ahí el amor es la vía y dejemos de lado un poquito la diferencia porque es peligroso,
¿sí? Sino quedó como tramado en la tradición de la escuela una especie de miedo a la diferencia por esa historia. Entonces, me parece que ahí hay dos cuestiones. Está la historia de la escuela y está lo estructural. Mi pregunta es esa, ¿cómo hacer para, sin destruir, porque no se trata de eso, abrir las posibilidades de las vías nuevas para que aparezcan preguntas, para que aparezca lo real, para que aparezca el enigma? Gracias. Bien, gracias. Gracias, Gustavo, por la intervención. Clara Kruglack. ¿Qué les parece si hacemos una vuelta y vamos hablando? ¿Nos sentamos al diálogo? Bueno, Clara. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, para mí es un gusto que hayan abierto este espacio porque me da la ocasión de agradecer haber sido invitada a este foro con esta modalidad. Siempre me ha quedado la duda si en la presentación en la que tuve ocasión de participar se produjo el efecto foro, pero sí en este momento me da la posibilidad de decir lo que ni se produjo la invitación que ustedes hicieron y del modo en que me la cursó Daniel Paola, que se le agradezco mucho. Me invitó a hablar de la topología del seminario 21. Y enfocándome por ese sesgo, me encontré con la topología del saber inconsciente. Para mí fue un hallazgo entre las líneas del seminario 21. Y con ese entusiasmo y también con ese estupor, intenté transmitir lo que yo alcanzaba a leer sobre la dimensión de esa topología del saber inconsciente. Y lo que quería contarles es que el efecto foro, o sea, cuando me volvían las preguntas y yo podía contestar, no sé, porque está para mí esto en proceso de investigación, esto siguió y seguí leyendo y a partir de ahí seguí entramando una serie de argumentos que seguramente en algún momento podré dar a conocer, pero que también después me volvió por fuera del espacio del foro, por eso tomo la cuestión del pase y hacer pasar, y cuando uno es invitado a hacer pasar algo que no tiene que ver ni con el conocimiento ni con el saber, sino con el entusiasmo en el campo de la extensión de compartir enigmas. Y esto es lo que quería decir. Este foro, esta manera de encarar la presentación y el armado del foro que han tenido ustedes, me parece que es eso, ¿no? Que permite abrir un campo donde con entusiasmo se gesta en el campo de la extensión la transmisión del enigma, la transmisión de justamente del no saber, del insabido, dando lugar a esa topología que yo apenas, digamos, estoy incursionando en algunas líneas para poder transmitir. Así es que les agradezco mucho que hayan abierto este espacio y creo que con amor, sin él nada, con amor, pero también esto es para Gustavo, pero gracias Gustavo por haberlo dicho. Me parece que la diferencia se transmite en las pequeñas briznas del modo de dar amor. Y eso también hace diferencia y hace desigualdad. O sea que permanentemente está abriéndose el movimiento en desequilibrio. No hay armonía porque hay amor. Creo que se da la diferencia, la desigualdad, y Daniel diría lo torbellinesco también, porque con entusiasmo podemos transmitir el enigma que nos habita como este misterio del inconsciente, este misterio del cuerpo hablante del que Lacan nos habla. Bueno, nada más, no me quiero extender más, les agradezco mucho y les doy un gran abrazo a todos. Gracias. Bien. Adriana Baguap. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, quiero agradecer al foro, fueron muy interesantes todas las reuniones de esos martes y bueno, me gustó mucho esa tónica de que a través de la pregunta y la interrogación me interesó mucho esto y de la polifonía de temas, porque creo que Analía dijo al principio que hubo varios, digamos, modos de invitar a los analistas a hablar a ese espacio y hubo articulación a veces con el seminario de escuela y a veces, otras veces no, pero en esas diferencias y en esa multiplicidad creo que ahí reside la posibilidad de que, en mi criterio, de que avance nuestra disciplina, así lo dijo, y también pensar los obstáculos. O sea también me parece muy importante, y es una cuestión que estoy trabajando, cómo levantar del texto de Lacan, ¿no? Cómo levantar del texto y que el texto sea portador de una pregunta que haga a la eficacia, o sea, ¿qué eficacia produce en la práctica? Creo que fue esa la pregunta que había hecho Analía. Produce en la práctica lo que un texto estimula, ¿no? ¿Cómo los textos estimulan la posibilidad de una práctica que puede ser la de cada cual, de cada quien como analista, ¿no? Y en ese texto, me parece que en ese texto alude a las distintas escrituras que nos ofrece Lacan, también la topológica, ¿no? Y, digamos, interrogarnos desde allí qué nos estimula para nuestra intervención, para nuestro hacer como analistas. También pensaba, bueno, pensaba en esto que a mí me parece que a veces las diferencias creo que son interesantes porque hacen al avance, ¿no? Justamente lo que no armoniza, por lo tanto me parece que ahí algo del amor también funciona. Y, y también algo más quería, que me interesó, a ver si ahora me lo acuerdo, de lo que dijo Silvia Weinstein. Silvia Weinstein, cuando marcaste algo en relación a la estructura, me gustaría que si lo volvés a repetir, a ver dónde no sé si anoté algo de eso, pero que decías algo sobre ajustar la estructura, ser incautos del inconsciente hace a la posibilidad de estar, me pareció interesante eso, estar ajustados a la estructura del nudo, ¿no? Digamos, me parece que hace a los tres registros, como cada quien, siendo incauto del inconsciente, del saber inconsciente, se ajusta a la singularidad de su estructura. Bueno, muchísimas gracias, es esto. Cristina Ochoa. Bueno, me sumo a los agradecimientos por sostener el espacio, que siempre es tan trabajoso sostener estos espacios, pero sobre todo por esta apuesta, ¿no? Que sostenemos en la escuela de seguir apostando, ¿no? A intentar hacer con lo que no anda. A mí me parece que pensar el espacio del foro no puede ser más allá de la cuestión del saber. Me parece que es un problema demonizar las palabras. Suelo insistir con esto de que la lógica binaria me parece que no le hace bien al psicoanálisis, que en realidad se da de patadas con el psicoanálisis. A mí me parece que en todo caso a las palabras hay que ponerlas a trabajar, interrogarlas. ¿Qué se dice cuando se dice lo que se dice? Que ya sabemos, ¿no? Que no hay algo que implique, o por lo menos intentamos, que no sea una coagulación de sentido. A mí me parece que se trata del saber y de la cuestión de la lectura, pero interrogando, vuelvo a insistir, ¿qué es lectura para nosotros en el campo que nos interesa, que es el campo del psicoanálisis
y que entonces la lectura definiría, o para mí se condice, con cómo pensamos la estructura que nos interesa, una estructura agujereada y un saber que no podría no serlo. Aunque hay saberes y saberes, también hay saberes, como dice Lacan, ¿no?, que están nada más que jugados para el lugar de la idealización, etc. Pero el saber que nos, digo, el trabajo que estamos proponiendo, me parece que no puede estar por fuera del saber. Yo más bien pienso que se trata de una operación de lectura, que la lectura siempre pone en cuestión el hecho de que haya un solo texto, digamos, es el trabajo de lectura el que produce una operación de escritura, que en esa operación de escritura a mí me parece que se dan a leer las diferencias y lo novedoso. Cuando yo vuelvo a leer a Freud, descubro cosas y según acentúo el modo de traducir diferente una palabra, se me arman nuevas interrogaciones. Por eso me parece que no es más allá del saber, sí, según cómo pensamos el saber y la operación de lectura. En ese sentido, y por eso insisto, me parece que es interesante acentuar esto porque es lo que permite efectivamente el trabajo de lectura ir más allá de esta dimensión de signo de la palabra. Si no, sí. Si no hay lectura, hay religión, hay masa, hay identificación. Y Lacan pidió, no me amen tanto, ¿no? Y mejor espero preguntas, interrogaciones. Pero interrogaciones, no hacer apología de que tengo que ir más allá del saber referencial, tengo que hacer una pregunta. No. En todo caso, yo me preguntaría cuál es el referente para nosotros. Para mí el referente es lo real. Entonces, siempre decimos, como podemos, lo que es un imposible de decir. Entonces, en el trabajo de lectura, me parece que insiste la imposibilidad. Y a mí me parece que es una buena apuesta esa, ¿no? Un efecto de transmisión que no puede ser sin el trabajo con el saber. Y después apostamos cada vez descubriéndonos en el error a alguna otra alternativa, sin creer demasiado que haya alguna que sea garantía, ¿no? Bueno, yo vuelvo a agradecer el espacio y a que sigamos apostando a errar lo menos de la mejor manera, como dice Lacan, ¿no? Gracias. Gracias, Cristina. Liliana Donsis. No tengo audio, me parece. Se escucha así. Gracias por darme la palabra, gracias por hacer esta reunión y por cómo se fue llevando adelante esta modalidad de foro. Lo que quiero decir es breve, no es teórico, es de la experiencia. Entiendo que la experiencia de este foro es una experiencia que a mí me resultó diferente, pero recabo esta diferencia porque desde el 96-97, cuando empezó, yo estuve en uno de los primeros foros, es uno de los privilegios de ser de la Guardia Vieja, en el que realmente el todo fuera como bastante diferente y estábamos como ensayando formas para un foro. A lo largo de estos años, qué suerte que lo dijeron, se plasmó la experiencia de diversas maneras, con historias, con éxitos, aciertos, fracasos, obstáculos, dificultades, y me parece que este foro, tal vez porque lo fui siguiendo, eso también va a cuenta de otra cuestión, es que le encontré la vuelta a un foro, tal vez lo del pasador, tal vez lo de un texto breve para abrir un debate, para abrir los comentarios, para descoagularlo, porque es inevitable que tengamos conocimientos, como dijeron también, coagulados y que nos guste decirlos. Pero me pareció que lo interesante de esta vuelta es que se descoagulaban
en aquello que nos sorprendía, en la sorpresa de la pregunta, porque había lugar, tiempo cronológico, tiempo de trabajo para que cada uno intervenga y no solo hable el invitado. Dicho esto, también digo que el avance me parece que fue leer el obstáculo de tantos años de qué se dice, qué no se dice, cómo se implementa un trabajo de foro. Eso me interesa porque entiendo a esta altura que cada vez hay una escuela nueva. No somos los de antes ni los de mañana. Cada vez hay un acto, en el acto, una escuela nueva. Y retomo esto nuevo, no renovado, sino nuevo, lo subrayo, porque también desde agradezco que me hayan invitado a presentar algo en este foro, lo agradezco profundamente, profundamente, me gustó, me encantó, me emocionó, si quieren, también. Porque también me pasó en la experiencia de decir algunas cuestiones en el foro, que me encontré con lo nuevo de un texto por el que hice el recorte, un texto que tenía leído, trabajado, yo creía que lo tenía trabajado y conocido incluso, pero resulta que me encontré con que había cosas que no, y que también me encontré con lo nuevo y con lo nuevo que me trajeron los interrogantes y las preguntas en ese tiempo que le dieron tiempo a que haya intervenciones, preguntas, y por ende uno se va a casa o apaga la compu y dice, uy, mira todo lo que se pudo abrir. Esto me parece que es maravilloso de un foro. Y para terminar, brevemente, quiero hablar algo del amor. Hace 3, 4 años empezamos a dar en el seno de la escuela, en los seminarios, con Pablo y Silvia, un seminario que fue Sexo y Muerte. Después de él ya van 2 y ahora la tercera vuelta de un seminario sobre el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Invitarlo, sí, puede ser, ¿por qué no? Con mucho gusto. Pero sobre todo, porque al abrir la experiencia de transmitir sobre el amor, nos fuimos encontrando a lo largo de los años, se llama El Amor el seminario, ni más ni menos, nos fuimos encontrando, no en la búsqueda, sino también con variaciones enormes, sobre todo en la obra de Lacan, acerca del amor, no solo en relación a la transferencia, al final de análisis, diferencias enormes a trabajar. Entonces, no es tan redondo el concepto ni la idea, me gusta también, ni el sentir, ¿no? Yo pienso que cada vez puede haber un nuevo amor. Y bueno, nos hemos encontrado con una amplitud enorme respecto del amor y la verdad que es un punto fantástico para seguir trabajando. Así que no tomo más tiempo, agradezco muchísimo esta oportunidad también que me dieron ahora y bueno, y a seguir trabajando en una nueva experiencia. ¿Alguien de acá quiere...? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Pensaba que siempre agradecemos, yo por lo menos agradezco porque gracias a que puedo escuchar lo que van diciendo, se me ocurren cosas, algunas son más nuevas, otras son antiguas. Lo primero que se me apareció fue la cuestión del... ¿Ahí va bien? Lo primero que se me apareció fue esta diferencia entre el dogmatismo, digamos, que es aquello que, bueno, son esas verdades establecidas, y algo que dice Freud, que es el abuso del perspectivismo subjetivista. Es decir, si el otro polo sería, bueno, cada quien lo ve como quiere, digamos, también allí habría un problema. Y a mí me parece que en realidad en el caso del foro, digamos, da la posibilidad de que cada quien, de acuerdo al tiempo en el que se encuentra en relación a su formación, pueda decir. En ese sentido, digamos, nunca hay el riesgo de que haya aplastamiento, digamos, sí, puede haberlo, digamos, porque alguien esté a lo mejor más sometido al saber referencial por ese tiempo en el que se encuentra en relación a su formación.
para que se produzca entusiasmo, a mí me parece que lo fundamental es que quien dice efectivamente pueda leer a partir de un cuerpo que es sensible, porque no importa que haya una buena película o que haya un buen texto, todo depende de quién lo escuche también, ¿no? Es decir, desde qué lugar se lo escuche, desde qué lugar. Y ese lugar, a mí me parece que es imposible que sea aburrido en la medida en que tiene que ver con el trabajo que cada quien pudo haber hecho con su propio saber inconsciente y con aquello que no tiene que ver con el saber, sino que tendría que ver con lo real y con la letra, ¿no? Y en ese punto, ese es el punto que para mí genera entusiasmo. Lo que no genera entusiasmo es cuando se repite, cosas que se pueden conocer y se pueden aprender. Pero en el caso del psicoanálisis no se trata solo de eso, ¿no? No se trata solo de los conceptos, sino que tampoco se trata de que cada quien diga lo que se le ocurre, porque por eso me parece que Daniel hablaba no de dogma, sino de doctrina, ¿no? Por ahora ahí. Bueno, gracias. Estela Durán, después Laura D'Agostino. Bueno, en principio, aunque sea reiterativo, agradezco al Foro el trabajo y lo que nos ha hecho trabajar a nosotros también. Yo solamente quería, tomar de cada uno una cuestión que me parece como que podía casi como entramarse, entretejerse en esto que fue un poco lo que pasó en este año, ¿no? En el foro. Bueno, primero decía que bueno esto del año 96, donde se funda un espacio de debate para, a través del trabajo producido por los miembros, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay un fundamento de por qué justamente se fundó el foro. Y Marcelo decía el elogio de la pregunta. Me parece que ahí, digamos yo, por lo menos, lo hacía jugar con esto de lo que dice Analía, de hacer pasar un texto, que la pregunta se sostenga del texto y se abra el debate. Y esta cuestión que ella dijo de pasador, digamos, de pasar algo, ¿no? Más allá del pase, me parece que hay un pasaje y un paso de transmisión de algo que abre justamente a lo que dice a Daniel, que el enigma se escribe con interrogantes, es decir, abrir a la posibilidad de un debate en un foro. Y por último, me gustaba tomar esto que dice Silvia como pregunta: ¿qué es un foro de psicoanálisis en una escuela de psicoanálisis? ¿No? Me parece como que ahí, digamos, también puede abrir quizás a otras cuestiones para el año próximo. Bueno, gracias. Gracias, Estela. Laura D'Agostino. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en principio quiero agradecer a la comisión directiva, Alejandra puntualmente, que entiendo que fue quien escribió junto con sus compañeras que iban gestando el proyecto de comisión directiva, la propuesta de que 3 espacios tan importantes de la escuela como el seminario, el foro y la tertulia giraran en principio y en la medida de lo posible alrededor del seminario 21. Personalmente esto me permitió como vincularme de otra manera, ¿no es así? Como estar de otra manera en relación a los espacios de escuela. Después agradezco profundamente lo que mencionó Marcelo en su escrito, el elogio de la pregunta, ¿no? No tenerle miedo a la pregunta, poder interrogar, poder, justamente descristalizar los saberes consagrados.
También lo dijo Analía con esto del saber en producción, poder poner a jugar el saber en producción y no el saber instituido. Y a mí también me interrogó esta manera de nombrar de parte de Analía la función del coordinador, del moderador, cuando dijo, bueno, ¿por qué no un pasador? También celebro que se extienda, si esto no cristalizara nada, quiero decir, si no se pegoteara con el pase, extiendo que se hable de que puede haber función pasador en muchos espacios del psicoanálisis. Entonces me preguntaba si esta función del pasador en este espacio puntualmente sería lo que permite hacer pasar una pregunta que no tiene respuesta, es decir, que no está coagulada, pero que es solidaria con cierta advertencia del que habla, del que en este caso ha presentado el texto. Creo que fue Gustavo que subrayó, y se lo agradezco, que la pregunta no destruye, que enriquece, ¿no? Me parece que muchos estamos tironeados por la clínica, obviamente, porque no se trata de preguntar y repreguntar como los chicos, para finalmente encontrar una respuesta, sino seguir abriendo. Creo que esto para mí ha sido lo propiciatorio del foro, seguir abriendo a partir de una clínica que de los interrogantes teóricos que nos propone la clínica, que no es sino la actual. Bueno, así que agradezco profundamente el espacio y cómo ha sido y cómo supongo que va a seguir siendo el año próximo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Cristina Benazar. Gracias. Bueno, yo hace muy poco que estoy en la escuela y traté de participar en todas las reuniones del martes especialmente, y agradezco todas. He aprendido mucho en este año casi que estoy acá y tengo poco para decir respecto de todo lo que ya han dicho sobre el amor. A mí me pareció muy interesante esto de que el debate está ligado al amor como idea, y pensaba que el amor solo es posible en la diferencia. Preciso y claro. Bueno, así es, lo comparto. Bueno, a ver, voy a abrir un poquito. Yo quiero comentar algo de la experiencia, que alguien nombró la experiencia, Lili Donsis. Ante todo, agradezco, y seguramente mis compañeros también, todas las reflexiones. Nosotros nos encontramos en nuestras reuniones sorprendidos porque el debate se instaló entre nosotros y nos descubrimos haciendo microforo, diría, y la reunión, que era difícil por ahí armarla por horarios y demás, terminaba así, sacudiéndonos, porque empezábamos, si lo quieren, con algo organizativo, que es inherente a una institución, hay que organizar cosas, pero que ya en cómo invitar, cómo sostener el modo, diría, ¿no? Cómo sostener que fueran 20 minutos. Eso no es fácil, les aclaro. Que fueran 20 minutos, propiciar el pasaje de una idea. A mí me insisten los términos pasaje, pasar, hacer pasar, como modo de relanzar cada vez que, creo que lo dijo Gustavo, cada vez, pero lo voy a tomar por otra vía, cada vez que alguna pregunta tendiese inevitablemente, diría por efecto de estructura, a un cierre, ¿no? Como
el pasador del texto levantara eso y tornarlo un pasaje, pero es inevitable, es inevitable. También no habría esto sin el amor, pero yo quería acentuar que para mí esta experiencia, como la venimos llevando, me hace pensar que nos hemos encontrado nosotros mismos debatiendo ideas sin llegar a un denominador común, pero que vale por eso, por lo que despertó en cada uno. Creo que Lili Donsis de alguna manera también lo dijo con esa representación de un texto, ¿no? Bueno, habría comentarios. Sí. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, un lujo todos los comentarios y mis compañeros de foro, todos los que venimos intercambiando. Bueno, con respecto a algunos comentarios y para seguir dialogando, con respecto al saber referencial, yo comparto, Cristina, que el referente, lo referente en el psicoanálisis, a mi gusto, remitiría al objeto, al das Ding y al objeto, que a mi gusto más que perdido sería como inexistente, ¿no? Entonces es impredicable en tanto tal. En ese sentido queda restituido un referente inexistente por un saber referencial que cristaliza allí. Me parece muy importante también lo que trae Dani con respecto al enigma, porque la pregunta que se me abre en psicoanálisis en extensión, que está también con el aporte que trajo Gustavo, es allí cuando la detumescencia de sentido desfallece, su erótica acaba, desde donde se sostiene en extensión las transferencias de trabajo, desde donde permanece el lazo, el nudo, cómo soportar tiempos de sinsentido enlazados, no sin el amor, pero cuál será el nudo en psicoanálisis en extensión que sostiene esas caídas de sentido. Y también rescato algo que trae Dani sobre Woz y el indio Solari, porque me parece que alude a algo muy pertinente en la historia del psicoanálisis y sus crisis de las escuelas, que es lo generacional. En ese sentido, Woz es brillantemente un lazo con cantidad de músicos hermosos, unos y otros, que logran hacer una mutua transmisión y renovar la musicalidad. Me parece que ahí hay una chance de un horizonte abierto en esa transmisión. Silvia Weinstein. Sí. Ya estoy desmuteada, sí. Bueno, mientras estaba escuchando lo que cada uno dijo, estaba pensando si esta reunión tendrá un efecto foro. Y les agradezco a todos los que han participado desde su lugar con tal vez también nuevos aportes. Ahora, quiero señalar dos cosas. La primera es la que me preguntó, porque como me lo preguntó a mí, Adriana Bawap. Vos decís, me dijiste si lo podía volver a retomar. Es algo que Lacan trabaja en el Seminario 21, ya que sabíamos que este espacio, como todos los espacios de los martes de la escuela, menos descentramientos, porque es otra cosa. Como dijo Dani, descentramientos, ¿cómo dijiste? Es un lugar, algo así como de tranquilidad. Un recreo. Un recreo, que nos... A ver, yo estoy también en descentramientos.
Sí, a veces es un recreo y a veces es un lío bárbaro, pero bueno, digamos que si es un recreo para ustedes, mejor. Extracté del seminario 21 algo referido a ser incauto. ¿Qué significa ser incauto? Y por eso dije que la indicación de Lacan es que hay que ser incautos, pero para no errar, esto es lo importante, pero no de cualquier cosa, sino del inconsciente. Y respecto a dejarse atrapar por la estructura, a mí también me produjo cuando yo lo trabajé cierto estupor, ¿cómo hay que dejarse atrapar por la estructura? Lo que pasa que en este seminario Lacan hace un pasaje muy fuerte desde la lógica modal a la lógica nodal. Es donde empieza y lanza su topología de los nudos. Em, digamos que nos da a pensar que la estructura, ¿por qué ajustarse a la estructura? Ajustarse a la estructura del nudo, que no es fácil. Entonces, vuelvo a decir, por un lado, esto lo dice Lacan, ajustarse a la estructura implica un esfuerzo. ¿Un esfuerzo para quién? Para el analista, pienso yo, ¿eh? Y solo así quizá se llega verdaderamente a no errar. La clase donde dice esto es la del 20 de noviembre, por si te interesa, Diana, de 1973. La otra cuestión que quería mencionar es la cuestión del enigma y la pregunta. Marcelo enfatizó algo y lo dijo de una manera, yo diría, épica, el elogio de la pregunta. Me encantó. Ahora, hay una diferencia entre la pregunta y el enigma. Es algo que lo fui trabajando cuando di mis seminarios sobre la femineidad. Y les quiero comentar lo que encontré en relación a cuál es la diferencia, ¿no? El término enigma proviene del latín enigma, que a su vez tiene su origen en un vocablo de la lengua griega, ainigma. ¿Y de qué se trata? Se trata del dicho o de la cosa que no se puede comprender o que no logra interpretarse. También un enigma es un conjunto de palabras de sentido encubierto para que el mensaje sea de difícil entendimiento. La diferencia entre el enigma y la pregunta es que la pregunta, tal como nos enseña la mayéutica, es el arte de preguntar. Por eso me gustó esto del elogio de la pregunta, que contiene un esbozo de respuesta, siempre y cuando la podamos formular de la mejor manera posible, es decir, para que nos pueda orientar hacia alguna respuesta. Bueno, esto quería decir. Y de nuevo, nosotros cuando armamos esta reunión, dijimos, bueno, en esta reunión vamos a hablar nosotros de nuestra experiencia. Y yo me encuentro con que los que están hoy en esta reunión hacemos como un foro un poco diferente, pero me aspiro a que tenga el efecto foro, que para mí es muy importante. Muchas gracias. Daniel, Paola. Bueno, yo lo que dije es que para mí descentramientos es un descanso, no un recreo. Pero de todas maneras me gusta más la palabra recreo porque me envía a la creación, ¿no? Así que muchas gracias, Silvia. Yo lo que quiero decir simplemente es que hay un saber ambiguo, digamos. El S2 es un saber ambiguo. Es decir, que
hay algo colectivo, por eso estamos hablando de la extensión del psicoanálisis, hay algo colectivo. Y quise decir, de costado, que en el campo de concentración del lenguaje también hay principio del placer, eso. Es decir, que si estamos cada vez más en relación al lenguaje, porque no tenemos otra cosa, cada vez estamos más preguntándonos por el principio del placer, ¿qué hacemos con este campo de concentración real, en lo real, ¿no? Bueno, por eso apunté a eso que quise decir como sexualidad, como sueño, ¿no? Y como una cuestión doctrina que a mí me hice el fallido porque efectivamente estaba pensando en la cuestión sexual, ¿no? Pero la doctrina es de la Iglesia. Y la doctrina puede ser también de los heréticos. Los heréticos también podemos tener una doctrina, pero tenemos que saber que, aceptamos o no que el saber es ambiguo. Ahora, yo no tengo la perspicacia ni la percepción de saber si lo que se produce es lo que yo estoy esperando. Y siempre me enfrenté con esto, digamos, ¿no? Cada vez que quise patear al arco fue afuera y cuando lo pateé sin mirar entró en el ángulo. Así que no, cuando jugaba al fútbol, ¿no? Qué bueno tener 25 años como vos, ¿no? Eso es lo que a mí más me llama. Es más, dice, y ser vos, ser un privilegiado, como él dice. Yo soy un privilegiado, dice vos. Sí, sí, por supuesto. Nunca lo fui. Y creo que no canté nunca como él. Jamás podría cantar como él. Y tampoco como el Indio Solari, pero sí, también tuve 25 años. Y los guardo todavía en medio de mi corazón. Por eso les digo que el amor es una idea, por más que sea el obstáculo sea el sexo. Bueno, a ver, en la línea del agradecimiento a los comentarios, ¿cómo... respecto de lo que decía Silvia Weinstein, ¿no? Si esto hace efecto foro, estamos hablando alrededor de un vacío de saber, ¿no? Como dice Dani, no se trata de hablar del saber como obstáculo, que puede ser una de las caras del saber si pensamos la estructura anudada, RSI, la dimensión imaginaria como obstáculo puede operar y hacer que el saber aparezca coagulado. Pero la acentuación de estos últimos tramos de la enseñanza de Lacan, que a mí me parte en la cabeza, cuando insiste en otros seminarios que se trata de hacer el nudo y la vuelta a revisar la cuestión de la dimensión imaginaria como soporte de ese nudo, donde ya diría la importancia de cada registro vale como por igual, porque sostiene la estructura y de eso uno se encuentra como atrapado, ¿no? No hay un más allá de eso. Hace pensar que hay un saber referencial y un saber en producción, y hay un saber de hecho que se sostiene como eficacia de dos significantes. Hay ese dos porque hay ese uno, ¿sí? Y ese uno tiene que ver con una producción, es esa X, ¿no? Y yo creo que esta experiencia que estamos haciendo hoy, lo voy
después me irá decantando, pero ya me trae muchas cuestiones. Si tomara cada uno en sí mismo, ¿no? La cuestión de la polifonía que traía Adriana, que yo lo pensaba el foro como el punto de debate, ¿no? La exposición como el lanzamiento, la lanzadera de la idea para que se vaya urdiendo una trama en el debate, donde saber, amor en la dimensión real, imaginaria y simbólica, porque creo, Gustavo, que puede hacer obstáculo cuando se coagula solo en la dimensión imaginaria, pero el amor real, ¿no? Que hace al anudamiento permite que esa idea lanzada pueda debatirse. Yo tengo la impresión subjetiva, si lo quieren, que no me encontré con obstáculos a la pregunta, tal vez llevada por el fervor y el entusiasmo del espacio, pero que ha habido una preocupación real en que la pregunta quedara legitimada como pregunta. En sí misma ya estaba el valor, ahí está el valor, ¿no? Y en cuanto a la insistencia de lo que piensan del pasador, me está volviendo ya. En realidad, hace muchos años, estuve en un cártel de clínica. Y una de las cosas que sé que eran propuestas también, esto me devuelve mi propio mensaje, mi inquietud era que el testimonio clínico fuera hacer pasar, no demostrar lo que hacemos y cómo logramos cosas en la clínica, sino hacer pasar el obstáculo en la clínica. Y yo creo que eso es lo real, que nos hace escuela, como práctica de escuela de psicoanálisis. Y a mí la figura, no tanto de los, como se dice, coordinadores, que me hace obstáculo esa palabra, o moderador, a mí me parece que la función pasador, que no es solo tributaria del pase, sino estamos haciendo un dogma, que hay palabras que solo pertenecen a un dispositivo. Me parece que hacer extensión de esa función permite poner en juego un acto que es el de enunciación. Y esa enunciación es la que uno es responsable de que el texto esté relanzado para hacer pasar ese real. Y esa función efectivamente se materializa en el dispositivo de pase, pero para nada creo que sea solo tributaria. Así que yo me estimula lo que han dicho respecto de esa función. ¿Quién? Cristina Ochoa. Bien, entonces, Cristina, vos y Alejandra como cierre. ¿Les parece a mis compañeros de foro? Silvia. Sí. ¿Quién se borró? Cristina Ochoa mandó al chat que se tuvo que retirar, Ana. Bueno, nosotros, a ver, Silvia Weinstein, ¿querés decir algo? ¿O ya? No, Listo. por ahora. Listo. Bueno, entonces, Ale y... Bueno, simplemente volver a agradecerles este espacio riquísimo de intercambio que seguramente tuvo efecto foro, yo creo que sí, un poco anticipadamente, pero no me cabe la menor duda porque se fue sucediendo en acto. Y invitarlos para el próximo coloquio que va a tener lugar en la escuela 3 y 4 de enero, con culminación de fiesta, como siempre hacemos, que en esta oportunidad se llama El psicoanálisis en la era digital. Así que los esperamos a todos entusiastamente porque es un tema que es absolutamente novedoso y hablando de la pregunta fecunda nos interroga enormemente sobre sus incidencias y sus efectos. Así que los esperamos
calurosamente para que compartan con nosotros el trabajo y la fiesta. No sé si quieren decir algo más ustedes. Bueno, yo personalmente muchas gracias. Primero a mis compañeros, que tenemos mucha onda. Además que la canción de vos, que es preciosa, se llama Quemarás, y en quemarás hay algo del amarás, ¿no? Porque un buen imperativo. Bueno, y a cada una de las intervenciones, y por supuesto nos encontramos en marzo en este espacio. Muchísimas gracias a cada uno.